Reforma Universitaria de 1918, tradición retomada por Getúlio Vargas, por Juan Domingo Perón, por la Revolución Cubana de Fidel y el Che y el socialismo chileno de Salvador Allende. Tradición luego expresada en la integración emancipadora de los gobiernos populares del principio del siglo XXI. Su proyecto democrático, presidente Evo, hermanado a los proyectos de los gobiernos populares de la Patria Grande, de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Hugo Chávez, demostraron que era posible el fortalecimiento y la ampliación de la integración latinoamericana. Es usted, presidente, un orgullo para todos nosotros y nosotras, para los pueblos de América Latina, para todos los que luchamos contra las derechas oligárquicas y golpistas, por la verdad y por la liberación de nuestra América. Su gobierno, desde su asunción hasta el golpe de Estado, ha sido la demostración que el proyecto democrático de los pueblos puede cambiar la historia de los mismos. El gobierno de facto de Bolivia, lleno de odio, pretende excluir y proscribir al movimiento indígena y volver a la época de la colonia. Hoy los procesos de integración asociados a la democracia, a la inclusión social, a la justicia social y a la redistribución de la riqueza están en riesgo. El llamado lawfare, la guerra judicial y mediática, donde los y las líderes populares de nuestros pueblos son estigmatizados, perseguidos y hasta encarcelados a través de las acciones de una pantalla de televisión. La prensa canalla y el conglomerado de medios hegemónicos despliega su artillería por diferentes plataformas, siendo cómplices y una parte esencial de ese proceso que intenta instaurar un nuevo orden colonial en nuestra región. Se produce un uso perverso de la información contra los pueblos para su propia dominación. Los medios de comunicación hegemónicos son una parte imprescindible para llevar a cabo los golpes de Estado y destituir a los gobiernos populares. Pero quizá, como nunca antes en la historia, en nuestra historia, la experiencia de las 2 primeras décadas de este siglo han calado hondo en nuestros pueblos. Y podemos decir que el sueño de Bolívar, Martí, Mariátegui, Perón, Fidel, Chávez, Néstor, Kirchner, está vivo. Y tarde o temprano, América Latina se construirá desde su memoria de luchas, de resistencias, como lo que es una patria grande con una sociedad donde quepamos todos y todas. Muy bienvenido, querido presidente Evo Morales Ayma. Le vamos a dar ahora la palabra y pedir que nos salude la presidenta del Centro de Estudiantes, Agrupación Rodolfo Walsh, Sofía Di Benedetto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Adhiero al saludo de Andrea para todos quienes acá nos acompañan. Un saludo enorme a Evo, que nos mira y nos escucha, y de quien estamos esperando sus palabras, y también a Amanda, a Juan, a Eugenia, a Rodolfo, que están acá con nosotros. Primeramente, agradecer este espacio de muchísimo debate y reflexión, pero también de muchísima construcción política y ciudadana. Primero quiero empezar reflexionando sobre que, bueno, el lawfare o la guerra jurídica en Latinoamérica no es una novedad. La derecha se dio cuenta hace mucho que sus proyectos no son proyectos colectivos, que sus proyectos no son gobiernos de masas y no son gobiernos del pueblo, que no pueden acceder al gobierno puramente a través de las urnas y del voto popular. Y entonces utilizan a la justicia, como ya lo hemos visto y como lo vemos actualmente en Bolivia, para iniciar procesos de persecución, y a los medios de comunicación como una herramienta clave para instalar operaciones mediáticas que, bueno, difunden mentiras y desestabilizan gobiernos elegidos democráticamente, como ya lo hemos visto muy bien. Es clave comprender también que la guerra judicial tiene núcleo en denuncias, sin pies ni cabeza. Ha sucedido en Argentina, como está sucediendo también ahora en Bolivia, como ha también sucedido en Brasil, judicializando a dirigentes políticos de Brasil, de Ecuador, de Argentina y de Bolivia, y que tiene como objetivo no solo el proyecto empobrecedor de estas minorías, de estos sectores que atentan y que utilizan a los medios y a la justicia para su gusto, sino también de imponer el mayor sueño de Estados Unidos
que es tener absoluto control político y económico sobre los países latinoamericanos. Y como si estuviéramos inmersos incluso en una realidad paralela, la derecha latinoamericana insiste en nombrar a Guaidó y a Yáñez actualmente como los presidentes reales y auténticos de sus países, negando absolutamente los procesos electorales y negando también que lo que sucedió y lo que sucede en Bolivia es un gobierno de facto. Y ahora, ¿por qué la derecha teme que el MAS se presente a elecciones? ¿Por qué la derecha atenta contra la voluntad popular de que los bolivianos y bolivianas puedan acceder a votar libremente a sus representantes? Y seguro muchos y muchas nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ante este escenario que tanto Andrea como yo, y seguramente Evo y Amanda, describimos como un escenario totalmente gris para Latinoamérica. Pienso que lo que la derecha ignora y que ha decidido ignorar históricamente es que los pueblos saben muy bien resurgir de las cenizas. Los pueblos lo han hecho con la resistencia de los compañeros y compañeras durante la dictadura en Argentina y las dictaduras de nuestros diferentes países latinoamericanos. Y lo han hecho también los compañeros que han dejado la vida por la patria. La derecha insiste en llamarlo fanatismo, no lo puedo entender. Pero me gusta pensarlo como el calor que nace de la lucha colectiva por la soberanía, por la dignidad y por consolidar las democracias populares. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol como comunicadores y como comunicadoras? Y también contra, incluso ciudadanos contra la guerra judicial. Primero, generar contrainformación verídica y de calidad que batalle contra la imposición de la agenda de la derecha. La derecha históricamente nos impone no solamente temas en los cuales discutir, sino también los enfoques, las perspectivas e incluso los actores que deben participar de esas discusiones. Segundo, apoyar la democratización del aparato jurídico, que es clave en nuestra época, en todo Latinoamérica, y que deje de ser una herramienta golpista del poder concentrado, que no pueda ser una herramienta golpista y que sea un poder realmente independiente de estos sectores. Y por último, y lo que más nos compete quizás, organización política y social para luchar por nuestros derechos y para consolidar la democracia, y una organización que consolide la soberanía económica y productiva en nuestros países. La producción no puede no ser una discusión en este debate, y donde las clases populares ganen territorio en la política y, por sobre todo, que las minorías no puedan atentar contra los derechos adquiridos por cada uno de los sectores mayoritarios de la sociedad. Y si hay algo que también tenemos muy en claro es que a Evo, a vos nunca te van a perdonar, jamás te van a perdonar haberle devuelto la dignidad a los bolivianos y a las bolivianas, jamás. Pero jamás nos ha interesado el perdón de la derecha. Si la derecha nos ataca es porque estamos muy bien ubicados ideológica y políticamente hablando. Y porque sabemos que la derecha no atenta contra personas. La derecha atenta contra proyectos políticos soberanos, contra proyectos plurinacionales, contra los proyectos de las clases populares, contra aquellos proyectos que llevan la demanda del pueblo, y la demanda del pueblo es que se terminen los privilegios de las clases minoritarias en nuestro país. Y como bien dijo Rodolfo Walsh, creen que son los dueños de todas las cosas. Venceremos, Evo. El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Gracias, Sofía. Y ahora le vamos a pedir a la compañera Amanda que nos comparta también unas palabras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, presidente Evo. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras de esta prestigiosa universidad. Creo que es muy importante lo que ha dicho la compañera y lo que también usted ha dicho sobre el tema del lawfare como un mecanismo destinado a perseguir judicialmente a políticos. Es un mecanismo político, de revancha política para destruir los proyectos. Y en este momento lo que estamos sufriendo en Bolivia es de manera absolutamente clara un lawfare, una guerra judicial contra uno de los proyectos políticos más importantes de la historia de Bolivia, el movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPSP,
liderado por el presidente Evo. Ese es el blanco en este momento de esta guerra judicial que estamos sufriendo, pero que no ha comenzado ahora. Es una guerra judicial, es una guerra permanentemente activa que tiene como protagonista no solamente al mecanismo judicial, este brazo judicial, sino también algo muy importante, que es la prensa, que es lo que nos compete a los comunicadores y a los periodistas que estamos aquí. ¿Cuál es el papel de la prensa, de los medios de comunicación en estos grandes procesos populares que se han iniciado en América Latina, en Argentina, en el Ecuador? Aquel proceso tan importante de Brasil con Dilma Rousseff y también Lula, este proceso importante de Bolivia con el presidente Evo. ¿Cuál es el papel? La prensa ha jugado permanentemente un papel de boicot, un papel destinado a socavar estas bases importantes populares, a difundir lo que antes todavía no se llamaba fake news, ahora sí, pero a difundir, a hacer, difundir noticias falsas, construir una realidad que no era exactamente la realidad que vivíamos, sino una realidad basada en los perjuicios que tenía, los prejuicios raciales, el racismo, la discriminación, sobre todo los intereses económicos y políticos. Este constructo de la realidad, porque los medios lo que hacen es eso, es construir una realidad. ¿Qué realidad iban construyendo los medios en los últimos años de nuestro proceso, antes del 14? Una realidad que no correspondía a lo que estábamos viviendo, una realidad que correspondía a sus intereses políticos, que correspondía al racismo, que correspondía sobre todo a una línea, y aquí quiero introducir otro elemento, porque nuestros pueblos no están siendo combatidos solamente porque hemos hecho grandes cosas, están siendo combatidos, los procesos son totalmente combatidos con una razón también geopolítica, es la intervención de Estados Unidos. Periódicos que se ponen en la línea de los intereses de las transnacionales, de los intereses de Estados Unidos, y comienzan a actuar de esa manera. Por lo tanto, estos procesos, como ha ocurrido con el de Bolivia, han sido permanentemente atacados por esta guerra judicial, por este brazo mediático. El lawfare no puede existir si no existe el brazo mediático, si no existe el apoyo de la prensa. No habría. Ha sido atacado permanentemente por eso, porque hay toda este interés y esta percepción también de Estados Unidos geopolítica para poder debilitar a los procesos y finalmente liquidarlos, como ha sido. En Bolivia hemos sufrido un efecto que ha sido el tema del fraude. Esta es un constructo. El fraude electoral en Bolivia ha sido una invención, un constructo, una realidad que ha montado la derecha con los medios de comunicación con apoyo de esta línea de Estados Unidos representada en la OEA. Se ha convencido a gran parte de la población de que hubo fraude, antes incluso de las elecciones de octubre. Todo este problema se fue creando, todo este tema fue creándose así. El fraude como un constructo de la realidad, y con esa idea de fraude alimentada por los medios, difundida por los medios, en los grandes titulares, etcétera, fue que se hizo el golpe, con esa idea. Una idea que tenemos que ir desmontando, que se ha ido desmontando, de la cual seguramente hablará el presidente con toda la experiencia. Yo, para terminar, simplemente quiero decir lo siguiente. Si hay una persona en Bolivia que ha sido atacada, perseguida, ha sido sometida como una víctima permanente del racismo, de la crueldad, de parte de los medios de comunicación que nunca han entendido la naturaleza de este proceso que lideró el presidente, que no han sabido entender el origen del presidente, un origen humilde, indígena, que querían que el presidente hable como cualquier otro presidente característico de la democracia formal, que querían que actúe de esa manera, que nunca han entendido en realidad lo que era él, es la prensa boliviana. Y creo que Evo Morales representa la víctima histórica
que va a pasar a la historia como una víctima de la prensa racista, de los medios de comunicación que no han comprendido esta situación, de Estados Unidos, que permanentemente le ha estado siguiendo los talones, incluso hasta acá, hasta la Argentina y a todo lugar donde va, del desprestigio, la discriminación y la guerra a la que es permanentemente sometido en cualquier parte donde va, por parte de la derecha, los medios de comunicación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro cuando leemos esas noticias tan terribles que hablan sobre él, que dicen que está en una casa que vale millones de dólares cuando el presidente es una persona que ha estado recorriendo solamente aquí en la Argentina por tercera, cuarta casa, alguien que le apoya y que le da una casa para que viva por 3 meses, 2 meses. Y sin embargo, los titulares también en medios de comunicación argentinos, diciendo que vive como rey, diciendo que esto, diciendo lo otro, toda una cosa inventada, persiguiéndole permanentemente. Entonces, cuando nosotros leemos eso, tenemos que tener claro cuál es la intención. ¿Qué intención tienen estos medios de comunicación para desfigurar a este líder? Y en general nuestros líderes de izquierda, y en este caso al presidente Evo Morales. Tenemos que tener muy claro, y desde las facultades de comunicación tenemos que saber leer lo que está detrás de toda esta información mentirosa. La última cosa que ha salido, el presidente Evo no hace caso a estas cosas, se ríe, dice, pero ¿cómo van a decir? Pero a uno le da bronca, le da rabia. Por ejemplo, salió una información con una fake news del presidente manejando un coche, un Mustang, no sé qué tanto, de no sé cuántos miles de dólares. Cosas así que sacan del presidente. Cosas mentirosas, por supuesto, fake news, por supuesto. Pero tenemos que saber por dónde viene, por qué viene todo este desprestigio y todo este ataque. Felizmente que no afecta a los miles que seguimos al presidente Evo y que lo consideramos uno de los más importantes líderes de América. Quería decir solo eso. Muchas gracias, Amanda. Y compartimos todo lo que acabas de decir y bueno, le vamos a dar la palabra ahora sí al presidente Evo. Lo escuchamos. No se lo escucha, Evo, no se lo escucha. A ver ahora, Evo. Hola, ¿estamos bien? Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta pequeña charla que siempre va a ser importante para compartir problemas que se presentan. Sin embargo, nuestra obligación seguir de pie en pos de la humanidad. Comentarles rápidamente por qué el golpe de Estado en Bolivia. Yo resumía en 3 cosas. Un golpe, bueno, en términos populares, un golpe del gringo al indio. Segundo, golpe al modelo económico. Y tercero, golpe al litio. ¿Y cómo resume esto? Que bien, si el movimiento indígena se organizó un movimiento político, rompiendo todas las doctrinas norteamericanas, todas las doctrinas imperialistas. ¿Por qué digo esto? Porque los comunarios, los sindicalistas, los movimientos sociales no podían hacer política. ¿Y qué decía Estados Unidos? Independencia sindical o pluralismo ideológico. Su pretexto de pluralismo ideológico, un sindicato, en cualquier sector social, podían estar de los distintos partidos políticos. Nosotros desde el movimiento indígena nos hemos preguntado, también tenemos derechos políticos. Entonces ahí, y algún sector obrero seguía diciendo independencia sindical, que el sindicato no podía hacer política. Pero de esa situación, cuando gestamos el movimiento político, todavía cuando era diputado, partidos de la derecha presentaban proyectos de ley al Congreso. ¿Y en qué consistía el proyecto de ley? Que para ser diputado o senador hay que ser profesional.
Y algunos decían que solo los politólogos podían hacer política. Nuevas formas de marginación, de discriminación, de aislamiento al movimiento indígena en especial. Entonces, cuando nosotros, con nuestro movimiento político, asumimos la responsabilidad de conducir el país, empezamos a cambiar. Hay algunos grupos todavía en Bolivia dicen, nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. Y sobre todo la clase de la derecha moderada y racista, y además de eso los neoliberales, se preguntan por qué los movimientos sociales podemos cambiar Bolivia. Ahí viene este golpe, que no aceptan que el movimiento indígena también podemos conducir Bolivia. ¿Y por qué golpe a nuestro modelo económico? Tal vez algunos participaron en foros internacionales, por ejemplo, el foro de Sao Paulo, foro de Porto Alegre. Siempre proclamamos ahí, otro mundo es posible. Y nosotros desde Bolivia hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Los resultados que tenemos, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Los 13 años, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Si el año pasado terminábamos el 22 de enero, hubiera sido los 7 años, la mitad de los 14, 7 años primero en crecimiento económico en Sudamérica, en algunos años de América. Es el resultado que tenemos. ¿Y por qué eso? Porque todas las políticas económicas, programas sociales deben bien del pueblo. La demanda, la Central Obrera Boliviana, otros sectores sociales con representación nacional que no son afiliados a la Central Obrera Boliviana, todos convertidos, los pliegos de la COP, convertidos en políticas, planes, programas y proyectos. ¿Por qué les comento eso? Para impulsar este movimiento político. Finales de la década del 80, un grupo de dirigentes jóvenes campesinos nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo van a seguir importando políticas o programas? Os comento, las leyes llegaban de Estados Unidos. Leyes con nombres de un buffet norteamericano. Yo me acuerdo cuando estaba empezando como dirigente sindical 80, se comentaba bastante una ley que en 5 años 0 de plantaciones de coca. Yo fui a buscar desde Cochabamba a La Paz, a buscar a los congresistas. Encontró 2 congresistas que son balanzaristas de ADN. Quiero conocer esa ley que en 5 años no va a haber coca. Quiero saber eso. Y un senador y un diputado de la ADN que me dice, señor Morales, la ley todavía está en inglés. Cuando vamos a traducir el castellano, te vamos a pasar, te vamos a informar. Me he ido sin ley. Así era en Bolivia. Entonces, cuando dijimos, nos gobernaremos nosotros mismos, y ahí viene este movimiento político. Y digo esto porque con el poder sindical, había poder sindical, poder comunal, no podíamos nacionalizar. Porque nuestro pliego siempre es nacionalizar los recursos naturales, nacionalizar los servicios básicos. Otras nos preguntamos, de nada sirve mucho el poder social. Aquí es un poder electoral, un poder político, ideológico y un programa del pueblo. Así empezamos y, claro, ahora, como muy bien comentaban, quieren proscribir al MAS. Después del golpe que era, eliminar al MAS. No pudieron. Después dijeron, MAS sin Evo. Tampoco pudieron. Ahora nuevamente surge, ¿no? ¿Cómo proscribir al MAS? Yo creo que nuestro movimiento político es algo inédito, algo histórico, y único en el mundo, yo diría. ¿Por qué digo único del mundo? Usted sabe muy bien, durante la colonia, el movimiento indígena ha amenazado al exterminio.
durante la República, permanentes, discriminación, matanza, masacres que nunca han sido castigados. Tantas masacres en centros mineros, en áreas rurales, ¿no? Entonces, ese sector, lo que quiero que sepan, cuando impulsamos este movimiento político no viene de los politólogos, no viene de los profesionales. Es del movimiento campesino indígena originaria representada inicialmente por las CSUCB, bartolinas y llamados colonizadores, ahora interculturales. Y tan importante ha sido unirnos. Nos unimos desde mi región del trópico, hay 5 federaciones, unidad, pacto de unidad, otra unidad, los movimientos sociales, hasta unimos los partidos de izquierda. Partido Comunista con nosotros, Partido Socialista, habían por los 4 o 5 pequeños partidos de izquierda, todos unidos. Lo que cuesta es unir, ¿no? Y por eso hicimos mucha historia. Entonces, aquí nosotros demostramos cómo se gobierna y cómo hay resultados, eso no acepta. ¿Yo qué pienso? El capitalismo no quiere que haya un modelo económico alternativo al capitalismo, con reducción de la pobreza, de la desigualdad. En nuestra gestión, por lo menos 3 millones de bolivianos subieron de la clase pobre a la clase media. Ahora los datos de CEPAL dicen que este año va a bajar por lo menos 3.5% a la pobreza. Un solo dato. Ustedes saben que Bolivia se ha fundado en 1825. Al 2005 nos dejaron con, redondeando, 9.500 millones de dólares del Producto Interno Bruto. En 180 años. Enero del año pasado nos dejamos con 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Casi en 20 años de neoliberalismo, después de que privatizaron los hidrocarburos, renta petrolera, 3.000 millones de dólares. En nuestra gestión, 13 años, 38.000 millones de dólares de renta petrolera, porque nacionalizamos nuestros recursos naturales. Y eso nos ha dignificado. Acabamos con un presidente de Estado limosneros, un pueblo mendigo. Eso no nos aceptó. Nos aceptó como nosotros podemos demostrar que otra Bolivia es posible. ¿Y por qué digo golpe al litio? Yo viajé bastante a invitación de gobierno, de presidentes, y les comento de 2 viajes solamente. 2010 he sido invitado por Corea del Sur. Como siempre, hay acuerdos bilaterales porque me di cuenta ser presidente, hacer buenos negocios para su país. Y Corea del Sur nos pedía litio. Y en este viaje me invitó a ver una industria de batería de litio. Hermoso. Y pregunto, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. En ese momento pienso, porque hasta ese momento ya creció nuestras reservas internacionales. Yo pienso, yo voy a garantizar los 300 millones de dólares. Le digo a los coreanos, hagamos su gemela en Potosí, Bolivia. Ya no quieren, no. Estaba en Japón, con presidente de Japón. Otra vez quieren litio boliviano. Al presidente de Japón, ¿qué le digo? Le digo, como la Toyota japonesa es muy buscada en todo el mundo, ensamblemos una Toyota japonesa en Bolivia, pero con litio boliviano. Y para toda Sudamérica, hagamos una alianza estratégica. Otra vez no quieren. Ahí me di cuenta perfectamente. El occidente o los países industrializados solo nos quieren para que nosotros, los latinoamericanos o África, deben proveer de materia prima. Y aquí tenemos un problema muy serio en Sudamérica o en América Latina, que hay una dependencia en ciencia y tecnología. El próximo paso debe ser la liberación en ciencia y tecnología.
que no quieren transferirnos su tecnología, menos su conocimiento científico, para industrializar, para dar valor agregado a nuestros recursos naturales. Conociendo eso, hablamos con algunas empresas europeas, gobiernos europeos, salía harto comentarios. Entonces, con Álvaro, nuestro vicepresidente, decidimos, empecemos nosotros con nuestra industria de litio. Empezamos de laboratorios, evidentemente contratamos a algunos expertos internacionales. Y cuando ya pasamos a los plantas pilotos, ya hermanos bolivianos, jóvenes profesores ya aprendieron, tanto laboratorios para baterías de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de potasio, sin ninguna inversión extranjera, todo con otros recursos naturales, pero en recursos económicos, ¿no? Del tesoro o finalmente con las reservas. El año pasado, la primera inauguramos, cloruro de potasio, septiembre. Hasta diciembre ya hemos empezado, sin ningún acuerdo, a Brasil 15.000 toneladas. Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. El mercado. Y este año teníamos que inaugurar la primera industria de baterías de litio. Y que tenemos en plan, la planta piloto, año pasado tenía que producir 200 toneladas de una planta piloto. Pero en esa primera industria, 15.000 toneladas año. Y viene después otro proyecto. Teníamos un plan de instalar 41 plantas. La mayoría para litio y algunos para insumos y otros para subproductos. Y aquí hemos sido muy atrevidos. Yo dije, en esta industria de litio no entra Estados Unidos. Evidentemente tuvimos acuerdos con Europa, con China, solo por una cuestión de mercado. Ahora, si quieren ser socios, bienvenido, pero ellos no pueden ser dueños. El compañero Álvaro, debe ser 5 o 6 años, dijo en una conferencia, el día que tengamos la industria de litio a mano del Estado boliviano, por tanto del pueblo boliviano, nosotros vamos a poner el precio del litio para todo el mundo. Yo decía, qué bueno sería una alianza con Argentina. Argentina, ustedes también tienen su litio. Chile también. El chileno era el boliviano. Nos quitaron. Mira, por lo menos 3 países de Sudamérica tenemos que decidir el litio para todo el mundo. Yo digo, esto no nos perdonó Estados Unidos. Y aquí, a ver, algunos recortes de periódicos. Este senador, Richard Bach, ¿no? Senador de Estados Unidos. Richard Black, senador republicano del gobierno del presidente de Estados Unidos, reconoció en diciembre del año pasado, ¿qué dijo? Estados Unidos ha participado en golpe. Y textual de corte periódico. Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio, mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y de los componentes tecnológicos modernos. Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles. Confiesa que el golpe de Estado viene de Estados Unidos con tanta inversión, tanto financiamiento. Y otra vez podemos repasar la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos es la historia del capitalismo, del desarrollo del sistema capitalista. Y tienen un complejo de superioridad. Piensan que el Dios les mandó a ellos a dominar el mundo. La única soberanía del planeta es para Estados Unidos.
su desarrollo económico se basa en la guerra. Estés estudiando, por ejemplo, la guerra del Chaco, supuestamente paraguayos bolivianos, en la década del 30, 1930. Hubo interesante participación del gobierno de Argentina para frenar esa guerra. No era guerra de paraguayos ni con bolivianos, era guerra de petroleras de ingleses y los norteamericanos. Pero Estados Unidos vendía sus armas supuestamente a paraguayos y bolivianos. A los dos nos vendía sus armas. Porque Estados Unidos no puede vivir sin guerra. Porque tiene una industria militar, ¿no?, para vender sus armas. Se promueve guerras, conflictos, intervenciones. Yo sigo convencido que el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo. El enemigo de las nuevas generaciones es el capitalismo. Entonces, si hubiera una paz, la paz es enemigo del capitalismo, del imperialismo. Si hubiera una paz con justicia social, se acabaría el capitalismo. Esa es una dura lucha que tenemos como pueblos, la humanidad. Entonces, nuestro pecado, nuestro delito es ser antiimperialista. Saludo las palabras de la hermana Sofía, cuando decía: Evo, nunca te voy a perdonar. No solamente porque hemos cambiado junto al pueblo boliviano, con la unidad del pueblo boliviano. Ustedes saben, yo no tengo ninguna formación académica. Un día, cuando dormía, me preguntaba: ¿por qué Evo llega a la presidencia? Yo mismo me he respondido: había llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad, que es tan importante, superando tantos problemas que hemos tenido con los gobiernos neoliberales. Pero algo también, no solamente no nos van a perdonar por este hecho de cambiar Bolivia, sino por que un indio cierre la base militar de Estados Unidos en Bolivia. Con indio expulse, porque ahí sí tienen que haber decisiones políticas. Eso no se consulta por una cuestión de independencia, soberanía de un Estado, y por la dignidad de la libertad del pueblo, pues se garantiza la dignidad. Expulsamos a USAID, a la DEA. Y de paso, cuando el embajador de Estados Unidos estaba financiando golpes de Estado, expulsamos al embajador de Estados Unidos. Eso no nos perdona, ¿no? Y ahora ni siquiera que vaya a la frontera, Bolivia-Argentina. Mi plan era venir acá, irme a la frontera, que los dirigentes vengan a seguir organizando. Poquito de experiencia tengo, es cómo unirnos. Cuesta unir. Mucha paciencia, pero también mucha conciencia para unir al pueblo. ¿Sabe qué me dijo? Primero les comento en esta clase de conferencia. Cuando vino acá, nuestro defensor, Baltasar, junto al doctor Zaffaroni Ferreira, una linda reunión una noche acá, antes del 22 de enero. Dijo, así como dijo la compañera Sofía, ¿no? A Evo nunca le van a perdonar. Baltasar dijo: Evo, los gringos no quieren verte ni en pinturas. Repitió: no quieren verte en pinturas. Repitió ese término, mirándome. Porque era una reunión de planificación, a ver cómo evitar el sello rojo, cómo evitar ese proceso, qué debemos hacer. ¿No? ¿Ustedes recuerdan cuando retornaba de Rusia de un evento internacional? No me dejaron pasar por Europa. ¿No? Que yo estaba trayendo un joven, Loden, creo que se llama, estaría raptando, trayendo acá. Qué falso. ¿Cómo no van a saber eso? Con semejante inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Si alguien hubiera traído Brasil o Argentina, no hubiera hecho nada, pero como un niño estaría trayendo, con ese motivo bloquearme. Cuando estaba presidente Obama de Estados Unidos. Bueno, como sea, superamos el problema, y una cumbre de jefes de Estado preguntaba al presidente de Europa: ¿usted por qué no han dejado aterrizar sus pistas a sus aeropuertos? Los dos presidentes de Europa me dicen: no sabíamos. Ellos no sabían, pero Obama sabía. ¿Cómo es eso?
La pregunta que nos hacemos. Ese mismo operativo que casi hicieron para que yo salga de Bolivia a México. No dejar salir. No podíamos sobrevolar por Perú ni por Ecuador. Paraguay nos facilitó, felizmente, cuando tenemos que salir hacia México. Bueno, largo sería comentarles. Yo pienso que esta lucha no termina. Esta lucha es la lucha de la humanidad, pero es quién controla los recursos naturales, quién controla la soberanía. Hasta a veces me imaginé que esta pandemia parece parte de una guerra biológica. Los humildes, la gente de tercera edad muere. Tengo muchas dudas, y sobre todo cuando veo qué es lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la pandemia. Las compañeras y compañeros, yo agradecer por esta invitación, por conversar. Entiendo perfectamente que es importante compartir experiencias de lucha, pero ¿por qué en Bolivia en este momento que están postergando las elecciones? Porque saben que vamos a ganar en la primera vuelta. Y saben, si hay elecciones, en menos de un año, democráticamente vamos a recuperar la patria. Saben ellos. Entonces, nuestra tarea es ahorita cómo garantizar las elecciones. Si bien nos quitaron con violencia, y ahí yo digo que nos han sorprendido, porque en toda esa gestión, 3 golpes de Estado derrotamos. El primero, 2008, algunos deben recordar, gracias a UNASUR. El segundo, la marcha del Tipnis, derrotamos. Después, policía 2 semanas, un paro, derrotamos. Inclusive la marcha discapacitados financiada por la derecha. No tiene ninguna reivindicación, todos están atendidos. Igual. Y nosotros dijimos, otro golpe más. Bueno, hay que aguantar, ¿no? Esto se va a terminar, vamos a ganar. Cuando la policía se amotina, las Fuerzas Armadas se suman, el golpe llegó como un contragolpe en el fútbol. Yo creo, compañeras y compañeros, a los jóvenes, seriamente hay que debatir el rol de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, sumiso, su pretexto de independencia política, sumiso al imperio norteamericano, pues eso para mí no son Fuerzas Armadas. Primero, Fuerzas Armadas, como dicen, Fuerzas Armadas tienen que garantizar su soberanía y su independencia del Estado, del pueblo. Un comando sur, ¿quién enseña a las Fuerzas Armadas? ¿No? Que los enemigos internos de las Fuerzas Armadas en Bolivia son los movimientos indígenas y los movimientos sociales. Eso les enseña en Comando Sur. Si ellos son enemigos internos, entonces cuando hay levantamientos por la liberación, son en sublevación, atacan y enfrentan. Yo quedo sorprendido porque creamos una escuela militar antiimperialista. Tenemos a antiimperialistas. El 7 de agosto del año pasado, aniversario de las Fuerzas Armadas, mi comandante en jefe seguía proclamando: las Fuerzas Armadas somos antiimperialistas, valorando nuestro proceso de cambio. Agosto, septiembre, octubre ya cambiaron. Creo que es mucha plata. Largo sería comentarles sobre ese tema, pero creo, ¿no? Un poco ahora reflexionando con tiempo, después de que se pasó toda la decepción, la primera semana, la segunda semana no sabía qué había pasado, no entendía en México. Ya llegué aquí ya alentonado, es parte de nuestra lucha, así es la lucha finalmente, nos caemos, nos levantamos, seguimos la lucha. Quienes tenemos formación ideológica, que se basa en la liberación de nuestros pueblos. Entonces, yo creo que aquí son las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas. Claro, los movimientos sociales, ¿no? Que los movimientos sociales en toda América Latina deben liberarse de esa doctrina norteamericana, que no siga diciendo, el sindicato no puede ser política, es totalmente equivocado. Esa es la doctrina norteamericana. Claro,
para el imperio, los movimientos sociales somos terroristas. Ese es un tema de fondo que tenemos los sindicalistas. En Bolivia hemos superado felizmente, es la gran ventaja que tenemos. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por compartir unas palabras. Muy contento. Estamos acá haciendo campaña en esta clase de conferencias. Hace un momento estaba en un taller, más tarde tengo otra conferencia en Bolivia. La única forma de cómo aportar para volver lo más antes posible. Pero nosotros no vamos a recuperar el gobierno con violencia, aunque, mira, ellos nos quitaron con violencia, pero usando la Biblia. Eso no puedo entender. La Biblia, entiendo, nos dota de valores, pero usan la Biblia para masacrar, para matar. Usaron la Biblia para robar y siguen robando. Usan la Biblia y oran para hacer odiar a la gente humilde, a la gente pobre. Usan la Biblia para quemar avispadas, para patear a hermanas de pollera. ¿Cómo es eso? A veces me pregunto, tal vez estamos retornando a tiempos de Inquisición. Tal vez hay que debatir. Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero son pequeños grupos. Y felizmente la mayoría, en base al movimiento indígena, siguen firmes, conscientes de nuestra revolución democrática y cultural. Muchas gracias nuevamente, hermanas y hermanos. Bravo, presidente. Muchas gracias, presidente Evo. Y nunca le van a perdonar que no haya traicionado a su pueblo. Nunca le van a perdonar, bueno, eso que usted dice, siempre de pie, nunca de rodillas, ¿no? Siempre de pie, nunca de rodillas. Y los pueblos de la patria grande triunfarán con la verdad, porque la verdad triunfa. Reciba todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad del pueblo argentino y de esta facultad también y todos los que componemos esta institución. Así que, bueno, Jayaya a la hermandad de nuestros pueblos y Jayaya a la patria grande. Muchas gracias. Jayaya. Gracias. Jayaya. Jayaya. Jayaya, hermano. Jayaya. 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 Jayaya.